Bueno, buen día a todos. En primer lugar quería agradecer al Grupo Raíces por habernos invitado y por haber organizado esta jornada. Creo que una jornada de trabajo como esta, donde participamos todos los agentes de la cadena en una discusión o en un debate constructivo, solo puede ser positivo y que seguramente vamos a llegar a muy buenas conclusiones. A nivel personal también me pone muy contento poder participar de esta jornada. Mi papá trabajó en un campo acá a 100 kilómetros toda la vida, así que creo que conozco la problemática, conozco la dificultad de lo que implica el trigo y la importancia que implica el trigo para la zona y para el productor puntual de la zona afluente a Necochea. Bueno, lo primero que quería compartir con ustedes es este gráfico que muestra la evolución en la serie de exportaciones de trigo desde Necochea del año 2000 hasta este año. Como podemos ver claramente, este serrucho en forma descendente terminó o llegó a su punto inferior en el año 2014, donde se exportaron poco más de 200.000 toneladas. Creo que la buena noticia, y dejando un poco atrás lo que venía pasando, es que este año, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ya hemos exportado 650.000 toneladas por Necochea, y si sumamos los barcos que ya están esperando para cargar, estamos en las 850.000 toneladas. Así que me parece que la buena noticia es haber revertido la tendencia. Como dijeron Carlos y Pablo, venga a buscar, creo que estamos acá, o nuestro deber acá, el deber de cada uno es proponer cosas. Lo que yo propongo para hoy es dar una visión de qué es lo que demanda el mercado internacional y qué deberíamos hacer para poder recuperar muchos de esos mercados que hemos perdido en los últimos años. Esto es una simplificación, porque acá solo estoy haciendo una discriminación por proteína, pero la realidad es que en algunos casos puntuales también hay otros parámetros de calidad que influyen. Pero podemos decir a nivel general que el mercado internacional, o para la Argentina el mercado internacional, funciona en base a mercadería grado 2 o mejor, falling number 280, pH de 78, y bueno, y después hay una discriminación en cuanto a proteínas. Nuestro mercado más importante claramente es Brasil, que Brasil, si bien en la reunión de hace un par de semanas pidieron trigo 12 base seca, ellos compran también algo de trigo 11,5, mismo este año un poco debajo. Está bien que pidan más y después bueno, ver qué es lo mejor que logramos. Pero bueno, hay cuatro grupos de mercados bien diferenciados. El mercado de super high, pero que es 12,5 a 14 proteína. En el pasado hemos exportado algunas bodegas especiales, pero no es un mercado realmente de gran volumen. Y después los dos mercados más importantes son el de 12 proteína y el de 11,5. Tenemos a Brasil en los dos lugares, algunos otros destinos en el mercado de 12, y después el mercado de norte de África. Y separo Egipto, porque Egipto es el mayor comprador mundial de trigo, y ese mercado, como veremos después, que es un mercado súper importante para esta región específicamente. Y como último mercado, está el mercado que hemos estado atendiendo este año, que son los mercados del sudeste asiático. Hemos exportado a Estados Unidos también y a otros destinos que por razones puntuales demandan proteínas más bajas. Es un mercado más, está bueno que esté ahí para los casos en los que fallamos. No deberíamos apuntar a esos mercados, pero creo que lo bueno que se probó este año es que cuando las cosas no andan tan bien, hay un mercado para nuestro trigo y hay demanda para ello. ¿Qué exportamos este año? En este gráfico lo armé yo en base a los destinos que aparecen en los lineups. Yo no sé específicamente qué salió en cada barco, pero puedo inferir más o menos qué es lo que se cargó. A nivel país,
vemos que un 30% fue a ese mercado de 12 proteínas, fundamentalmente Brasil, un 17-20% de ese mercado de 11-11,5 de proteína, y todo el resto, el 55%, a los mercados de calidades inferiores. En Necochea, puntualmente, la curva se desplaza para abajo, el 70% fue a estos mercados de proteínas inferiores, y bueno, ahí me parece que no da la cuenta, pero el resto entre 11 y 12 de proteína. De vuelta, trabajando y jugando un poco con los destinos de los lineups entre el año 2000 y 2008, donde fueron años que en general se exportó mucho volumen, podemos ver que donde a nivel nacional este año era un 30% el de 12 proteína, hemos exportado 50% con 12 proteína, hemos podido exportar proteínas superiores hoy Hypro, y que muy poco de nuestra mercadería iba a estos mercados de 10,5 y mucho más a estos mercados de 11, 11,5. En Necochea específicamente, históricamente se ha exportado un 70% a Brasil, fundamentalmente para esos mercados de 11,5 de proteína, algo de 12, y el resto al norte de África. Este gráfico, hay una página que está muy buena, que es trigoargentino.com.ar, donde hay estadísticas desde el año 99. La fuente es un trabajo conjunto de varias cámaras, bolsas, cooperativas y otras asociaciones. Hay dos cosas que quería marcar primero. Una, obviamente, este es el promedio de todas las muestras que se toman, entonces la calidad que llega a la exportación es un poquito más baja, porque en esta muestra están los trigos de calidades más altas o superiores que van a la molinería local. Así que la curva, si miramos exportación solo, es un poquito más baja. El otro punto que me llamó la atención fue en los años entre 2007 y 2009. La subregión 4 es la subregión afluente a Necochea. Hay un poquito en realidad de esa subregión que se va para Bahía Blanca, lo cual también hace subir el promedio de proteínas. Pero esas proteínas son reales. Siempre estamos hablando acá de base seca. Cuando hablé anteriormente también estaba hablando de base seca. Perdón que no hice la salvedad, pero es sobre base seca. Esas proteínas son reales. Para chequearlo tiramos un listado de recepciones en Balcarce y acá en Necochea de esos años y sorprendentemente eran súper altas. Pero creo que lo más importante de este gráfico son las dos líneas que están marcadas en 11,5 y 12. Y que si nosotros sacamos este año, que no está en el gráfico porque lo consideramos anómalo y que afecta a la muestra, podemos ver claramente que Necochea puede apuntar, Necochea de la subregión 4, la línea azul, puede apuntar a un mercado mínimo 11,5 de proteína, y que a nivel nacional podemos apuntar también a los mercados de 12 de proteína. Antes de ir para el lado de la oferta, creo que como corolario de la parte de calidad, es que si volvemos al manejo que conocemos, que sabemos hacer, si podemos invertir en tecnología, vamos a tener el trigo que el mercado nos demanda. Como hemos visto, una vez que tenemos las reglas de juego claras y que podemos exportar de manera fluida, el mercado ya empezó a moverse. Obviamente tarda un poco la rueda en empezar a girar porque tenemos un producto físico que se mueve, hay un montón de logística detrás, hay almacenaje, hay temas que solucionar. No es que de un día para el otro abrimos el grifo y empieza a salir, sino que hay un montón de temas que resolver, pero bueno, lo importante es que podemos lograr lo que el mercado internacional demanda. Siguiendo con el punto que mencionó Armando, no es solo importante el manejo pre-cosecha, digamos, o en una etapa de desarrollo vegetativo del producto, sino también es muy importante el manejo post-cosecha. Obviamente estamos en una situación de vuelta anómala, porque si se guardó trigo en almacenaje no tradicional por más tiempo del aconsejable, digamos, esto tiene sus razones. Creo que lo importante para resolver esto y limpiar un poco lo que traemos del pasado
es intentar en el origen, sea en acopios locales, sea vía las acondicionadoras, poder limpiar un poco ese trigo antes de que llegue al puerto, porque una vez que llega al puerto ya la logística lo sufre. Zarandear en un puerto es un trabajo súper complicado y al final del día se pierde eficiencia y se pierde volumen. Hemos visto que algunos buques se fueron para Bahía Blanca. Cuando el line-up se hace más largo, los compradores necesitan cumplir con sus contratos en destino y bueno, y es un tema que creo que como cadena hay que abordar para lograr ser un poco más eficientes. Obviamente no estamos solos. Como también ya mencionaron, a nivel global hay trigo. Hay trigo, hay mucho trigo, hay mucho maíz también. Digamos, las cosechas fueron buenas en los últimos años. Este es un análisis que hace un chico que trabaja con nosotros en la oficina de Rotterdam, climatólogo, donde podemos ver en la columna de la derecha es el estado vegetativo en distintas regiones productoras del hemisferio norte con respecto al año pasado. Y como vemos, más del 70-80% está mejor que el año pasado. Es verdad que se ha perdido área en algunos países puntuales, como Ucrania, como Estados Unidos. Ahora parecería que Canadá también va a bajar un poco el área sembrable, pero bueno, trigo en el mundo hay. La buena noticia es que a nivel regional esperamos una caída en el área a sembrar en esta próxima campaña, tanto en Uruguay un 40%, Paraguay 10% y Brasil 5%. Eso nos daría, o nos va a dar más oportunidades a nivel regional y especialmente en el comercio a Brasil. Otra cosa que quería compartir hoy es este gráfico de fletes marítimos internacionales. Desde el año 2011 a la fecha y la curva forward del mismo. Este es el costo diario de tomar un buque, el promedio de las 4 rutas más importantes a nivel global, y lo que podemos ver es que claramente por el enfriamiento de la economía global, que el costo diario de los fletes ha ido decreciendo considerablemente, que la curva forward no es, si bien se espera un pequeño recupero, no es muy importante, y a esto hay que sumarle el costo de combustible, que es el costo de operar estos buques. Todos sabemos que a nivel global el petróleo, el combustible ha caído fuertemente. Y bueno, y la conclusión de esto, o la buena noticia de esto, es que nos permite competir mejor con otros orígenes que por ahí están más cerca de los destinos más lejanos, porque la diferencia de fletes en dólares por tonelada se achica mucho. Si hace 2 o 3 años Ucrania llegaba por ahí, o la diferencia de flete entre Ucrania y Argentina al lejano oriente eran $15, hoy serán 3, 4, 5 dólares. Entonces en dólares por tonelada nos hacemos más competitivos. Y bueno, como último, esta es una estimación que hicimos nosotros en cómo esperamos que se comporte la evolución de las exportaciones de Necochea para este año y para los años que vienen. En nuestra estimación, este año deberíamos terminar entre 1.3 y 1.4 millones de toneladas, lo cual, si miramos contra los años anteriores, es otra realidad totalmente distinta. Creo que si podemos empezar a trabajar con tiempo para la próxima campaña, si recuperamos el mercado forward, con la previsibilidad que tenemos ahora, este número solo puede seguir creciendo. Y bueno, y que si trabajamos todos juntos para lograr esto y para cumplir con lo que necesitan nuestros clientes, ese serrucho horrible apuntando para abajo se va a poder transformar en la última parte del gráfico que se parece más a una sonrisa. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Le toca el turno ahora a Daniel Bertone. Carlos, ¿te puedo robar 2 minutos más? Perdón. No sé, ya le tenés que pedir a él ahora. Dale. No, bueno, como último, ahí dejo mi mail para cualquier consulta o seguir cualquier discusión. Anótenlo, estoy todo el día conectado, así que ahí está. Quería 2 minutos más se habló del tema de segregación, y bueno, quería aportar también otra visión respecto del tema segregación.
Primero les quería contar un poco cómo es nuestra realidad logística. Nidera Puerto San Martín es el puerto que creo yo que este año va a embarcar más volumen de todos los puertos de Argentina. Y les quería contar un poco cómo trabajamos y cómo hacemos eso. Nosotros para trigo trabajamos con una celda de 110.000 toneladas de espacio, un silo de 20.000 toneladas y 2 silos de 4.000 toneladas. Esto que nos permite recibir mucho volumen en poco tiempo, exportar mucho volumen en poco tiempo. Obviamente, para eso siempre es importante la homogeneidad del producto. Este año específicamente recibíamos tanto trigo cámara como trigo Hi-Pro. Que ahí también hay que hacer un punto, porque el trigo Hi-Pro de este año es el trigo promedio de los últimos 10 años. Los $40 por tonelada se pagaba por el trigo que teníamos en el pasado. Y los días que recibíamos trigo cámara podíamos recibir 350 camiones por día. Los días que recibíamos trigo Hi-Pro solo podíamos recibir 250 camiones por día. Entonces ahí está el primer cuello de botella. En la recepción se complica porque si uno compra una calidad específica, hay camiones que llegan bien, camiones que llegan mal, hay que discutir con el entregador, hay que hacer una fila separada para esos camiones y todo eso complica la logística, la cantidad de camiones que se pueden recibir en un día. A nivel de almacenaje lo mismo, con dos calidades en pocos almacenajes diferentes, se llenan mucho más rápido los hilos y la logística de algunas calidades específicas se corta mucho más habitualmente que si trabajamos con una sola calidad. Y el último punto también es la carga de los buques. Nosotros cargamos buques a un ritmo teórico que es bastante cercano al real, de 2.400 toneladas por hora, 2 cintas de 1.200 toneladas cada una. Si tenemos trigo en distintos almacenajes, a la hora de cargar se puede usar solo una de las líneas y se pierde un 50% de eficiencia en la carga. Entonces, al final del día, si manejamos demasiados productos a la misma vez, esto se pasa al mismo tiempo que manejamos maíz, cebada, soja, harinas en el mismo puerto. Entonces, cuanto más productos, más restricciones y menos eficiencia. El otro punto, acá estos son los distintos trigos que se producen en Estados Unidos para distintos usos. Sacando el trigo candial, que nosotros también lo tenemos, básicamente ellos tienen tres diferenciaciones. Una es por color, blancos o rojos. Nosotros los blancos en general no los tenemos. Otra es por el periodo de siembra, de primavera o de invierno. Y otras son trigos duros y trigos blandos. Ahora bien, si vemos en el mapa de Estados Unidos, ellos ya tienen una segregación que es natural. Esto lo saqué de la página de US Wheat Associates. Ese trigo ya viene segregado de origen y se produce en distintas zonas. Y la logística de cada uno de estos trigos es diferente. Porque, por ejemplo, el trigo soft, que es el trigo que opera en Chicago, baja por barcazas. El trigo hard red, que es el verde, baja por trenes. El trigo blanco, que es el que va a Asia, se produce en la zona del Pacífico, que tiene mucho mejor acceso a Asia. Entonces, al final del día, no es que el puerto segrega, sino que ya viene segregado de origen. Y son mercados distintos y productos distintos. Nosotros por eso vemos que en Estados Unidos tenés 3 mercados de futuros que son mercados diferentes que reflejan calidades diferentes. El trigo soft red opera en Chicago, el trigo hard opera en Kansas y el trigo de mayor proteína opera en Minneapolis. Entonces, ahí creo que hay un punto también cuando nos comparamos con Estados Unidos también tenemos que entender que su realidad es distinta. En Australia, si bien es un poco diferente, porque en varias zonas comparten, claramente en el oeste se siembra un tipo de trigo que es más soft y en el este un tipo de trigo que es más hard. La mayor cantidad de la concentración de la molinería australiana está del lado donde producen el hard. Y el otro punto que tienen es que ellos producen a una distancia muy cerca del mar y tienen muchos diferentes puertos. Entonces, al final del día, el manejo es mucho más simple de alguna manera que el que tenemos en Argentina. Así que esto es una visión más sobre el tema segregación. De vuelta, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio y seguimos en el debate. Gracias, Fernando.